Callaripika allichishi mitani tukuy kaita mamakunata wambrakunata wawakunata yupaychani kayman shamushkamanta kay asalla rimanakuyman yukanchik pura yukanchik yuyayta yukanchik pura convidanakunkapa yupaychani chaymanta. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los compañeros, compañeras, a los compañeros exdirigentes de la organización provincial, el MICH. Muchísimas gracias, compañero ingeniero Huaraca, que nos ha brindado usted con toda la cordialidad este espacio para poder conversar, para poder de alguna manera ir encontrando nuevamente, valga la redundancia, nuestro reencuentro como pueblos. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros, compañeras de este panel, por habernos aceptado, por este esfuerzo, porque ustedes vienen de varios lugares. Como se decía aquí, yo creo que es importante, muy importante estos esfuerzos de ustedes como panelistas, porque ustedes nos van a permitir reflexionar precisamente. La situación, no solamente la situación crítica que vive este país, lastimosamente estamos viviendo en el mundo una crisis muy, muy grave, muy peligrosa. Yo quisiera brevísimamente decir que esta crisis, no solamente, yo digo, esta crisis institucional que está viviendo, donde se ha cooptado la democracia. La democracia no está en las manos nuestras, no está en el pueblo, no está en el poder del pueblo. La democracia está en las manos de un imperio económico. La derecha se apoderó prácticamente en este país, se apoderó de el Estado, y vemos qué es lo que está precisamente haciendo en estos momentos. ¿Cómo estamos viviendo cada uno de nosotros? Yo digo, no hay que decir el país, sino en carne propia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos mirando? ¿Cómo estamos sintiendo nosotros? Yo creo que eso es más propio, que llega, o decimos desde nuestro corazón. Porque es un poco medio abstracto decir el país está viviendo la crisis económica, la crisis política, ¿no? Es cierto, ¿no? Al menos los políticos así tienen ese discurso. Pero nosotros decimos desde nuestro sentir. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora, sobre todo? ¿O es que también nos han robado nuestras fuerzas, nuestro poder, el poder del pueblo? Como que estamos medios callados, dispersos, no queremos conversar. Así que para mí es un agrado. Mi padre solía decir, pero no cuesta nada empezar a utilizar la palabra. La palabra es la clave para todo. Conversemos, mirémonos los rostros, abracémonos, démonos la mano. Así empezamos nuevamente a reencontrarnos, pero también a retomar las fuerzas, esas fuerzas necesarias del momento que necesita precisamente, no solamente los pueblos indígenas, el pueblo ecuatoriano, compañeros, compañeras. Yo creo que en estos últimos tiempos, si bien es cierto, todavía estamos
nosotros los viejitos, moviéndonos por ahí, por las comunidades, pero no miramos, no sentimos, yo digo, fuerzas en nosotros, no hay esa sinergia. Y no estoy de ninguna manera tratando de decir de que así fue, pero digo como que perdemos, no sé si el rumbo, pero no hay análisis, no hay debate, no conversamos, como en la década de los 80, la década de los 90, nos sentábamos, los trabajadores, los sindicatos, el movimiento indígena, los campesinos, las mujeres. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? Como que no nos queremos vernos, es que ya los viejos dicen, pues bueno, ya pasó y que se quede quieto por ahí. Yo creo que hay que empezar o reempezar nuevamente, retomar ese caminar que dejaron nuestros papacitos, nuestros abuelitos. Creo que es necesario. Así que nosotros desde este pequeñísimo espacio, que es el Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas, que nació en 1985, no es reciente. Un poco de compañeros cuando la educación que se empezó en 1900, empezó la educación bilingüe con Mama Tránsito, la educación en lengua propia, en la década de los 40. Pero nuevamente, la época que se retomó la educación bilingüe, en la época de Jaime Roldós Aguilera, cuando entró don Febres Cordero, obviamente que tuvimos que dispersarnos, que irnos. Hacíamos alfabetización y ya no había posibilidades de poder seguir el camino que estábamos haciendo. Ahí nace el ICSE, el Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas. Pero no se llamaba así, se llamaba en quichua, Amauta Runacunapaguiachay. Febres Cordero no sabía qué quería decir, pues. Pero nace un espacio para dar continuidad a la educación. Primero la educación de adultos, luego se va implementando la educación de intercultural bilingüe. Ahora, para ya terminar, porque les voy a cansar más bien, estamos haciendo otra cosa. Estamos haciendo un poco de cosas. Mi papá sabe decir, estamos haciendo travesuras, haciendo algunas publicaciones de nuestros compañeros y compañeras que escriben, que reflexionan, y quisiéramos que ustedes nos ayuden, jóvenes, especialmente jóvenes, ayúdennos por Dios, porque esas chicas cartillitas que están por ahí, se llaman boletines mensuales, nosotros los llevamos a las escuelitas donde estamos también haciendo escuela de jóvenes, estamos trabajando en Zamora, en Loja, en Cañar, y quisiéramos hacer en otras provincias también, si es que las organizaciones provinciales así lo deciden. Podemos hacer una minga y hacer esas cosas, reflexionar, pensar, ¿no? Entonces, compañeros, compañeras, desde ese espacio nosotros también hemos empezado estas dinámicas, en acuerdo con los compañeros de la Casa de la Cultura. Y tenemos este acuerdo para seguir tal vez realizando en otras provincias. Así que por eso mi agradecimiento a los compañeros del núcleo de Pichincha, a todos ustedes por habernos acogido aquí en su espacio. Les dejo, compañeros, compañeras, porque no quiero pasar más tiempo. Muchísimas gracias. Agradeciéndoles nuevamente a los compañeros y compañeras de Mashi. Así nomás nos decimos, no voy a decirlo, Mashi nomás nos decimos. Compañera, mil gracias por venir a ayudarnos aquí en la moderación. Muchísimas gracias, buenas tardes, compañeros, y quisiéramos salir contentos de esta pequeña reunión. Gracias.
Bueno, ahora sí hemos llegado al punto clave de este momento. Vamos a adentrarnos en el conversatorio. Para esto hemos invitado a la compañera Yenia Inaguano que nos acompañe como moderadora. Ella es activista y gestora cultural, pertenece al pueblo quichua chibuleo, cuenta con una amplia trayectoria en el fortalecimiento de los procesos comunitarios, organizativos y culturales de los pueblos y nacionalidades. Ha desempeñado diversos roles de liderazgo como dirigente comunitaria y dirigente social, impulsando iniciativas orientadas a la participación ciudadana, la promoción de los derechos colectivos, la preservación de la identidad cultural y el fortalecimiento del tejido organizativo. Actualmente colabora con la sede nacional de la Casa de la Escultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yenia Inaguano, por favor, el escenario es tuyo. Gracias. Muy buenas tardes, queridos compañeras, compañeros. Muchísimas gracias al compañero Juan Carlos Baraca, dueño de casa. Como siempre, desde la sede nacional de la Casa de la Cultura, es un honor para nosotros trabajar con los 24 núcleos provinciales y Chimborazo siempre nos abre las puertas. Hoy nos abrió con un desfile, así que muchísimas gracias a la provincia de Chimborazo. Rápidamente, para poder continuar, me gustaría dar una breve presentación a nuestros 4 expositores que nos acompañan de amplia trayectoria. Vamos a presentarlos uno por uno y posteriormente daremos paso a explicarles un poquito la metodología. ¿Aló? Muy bien. Queremos presentar en primer lugar al compañero Pablo Dávalos. Él es de la ciudad de Quito, economista de la Universidad Central del Ecuador, con maestría en Lovaina, Bélgica, doctorado en economía de Grenoble, Alpes, espero que lo haya pronunciado bien, y posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ex viceministro de Economía en el 2005, profesor universitario de pregrado y de posgrado de varias universidades del país y del exterior, vinculado con los movimientos sociales y el movimiento indígena. En 2003 fue coordinador del grupo de trabajo de CLACSO, Movimientos Indígenas en América Latina. Es miembro fundador del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa Ecuador. Un aplauso para Pablo, por favor. Muchísimas gracias. También queremos presentar a la compañera Mariana Yombay. Actualmente es asambleísta por la provincia de Bolívar, doctora en jurisprudencia y abogada de los tribunales por la Universidad Central del Ecuador. Cuenta con especialización en derechos colectivos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es magíster en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Autónoma Regional de los Andes y diplomado en Derechos Humanos y Democracia. Su experiencia académica también influye en una destacada participación como experta en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Ha marcado hitos importantes al convertirse en la primera mujer indígena jueza de garantías penales y de tránsito de Bolívar, así como la primera mujer indígena jueza de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Su destacada trayectoria también la llevó a presidir la Sala de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia. Recibamos a Mariana Yombay con un fuerte aplauso. También queremos dar la bienvenida a Hernán Novillo Heredia. Viene de Cebadas, Cantón Guamote, es ingeniero de empresas, magíster en diseño, gestión y evaluación de proyectos productivos y sociales, coordinador de las comunidades eclesiales de base de Riobamba y del Ecuador, miembro del equipo fundador del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic en Chimborazo y primer coordinador del Movimiento de Unidad Plurinacional en la provincia. Presidente del Tribunal Provincial Electoral de Chimborazo y consejero provincial, asimismo ha sido vicepresidente del Consejo Provincial de Chimborazo, catedrático universitario, editorialista del diario La Prensa, miembro del Comité de Solidaridad Chimborazo por la Vida y la Dignidad y miembro de las comunidades eclesiales de base de Riobamba. Un aplauso, por favor, para Hernán. Asimismo, está con nosotros Carlos Zamboya. Viene de la comunidad Daldán, parroquia Pungalá. Es tecnólogo en agricultura andina,
durante los años 80 fue parte de los encuentros y la constitución del movimiento indígena de Chimborazo, MICH, más adelante Comich. En 1987 fue el primer presidente del movimiento indígena de Chimborazo. En el 96 fue diputado alterno por Chimborazo. Asimismo, vuelve a la dirigencia en el 96 del MICH. Desde 2002 al 2021 fue facilitador en la unidad educativa Pachayachachic. También ha sido secretario de la Pastoral Indígena y además se destaca como misionero quichua. Por favor, un aplauso para Carlos Zamboya. Muy bien, y con esta breve presentación de nuestros ponentes en esta tarde, vamos a dar paso a la metodología. Tendremos el bloque 1, que daremos un diagnóstico de la crisis nacional y local. Nos acompañarán para este primer bloque, en primer lugar, Pablo Dávalos, posteriormente Mariana Yombay. Para el bloque 2, respuestas organizativas y caminos propios, que está a cargo de Hernán Novillo y Carlos Zamboya. Posteriormente, una vez que cada uno de nuestros ponentes hagan sus presentaciones, tendremos preguntas por parte del público, para lo cual tenemos unas hojitas aquí, pueden pedirlos a nuestros compañeros para que puedan escribir sus preguntas y los ponentes estarán dando sus respuestas por agilidad, ¿no? Y bueno, cada uno de los ponentes tiene un tiempo de 10 minutos. Sabemos que es difícil, pero en honor al tiempo, por favor, cada uno de ustedes tiene el mismo tiempo. Comenzamos con el bloque 1, diagnóstico de la crisis nacional y local, a cargo de Pablo Dávalos. Querido Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Jenny. Bien, muy buenas noches con todas y todos. Muy contento de estar aquí con Luis Macas, con Elixi. Contento también de compartir aquí en Chimborazo con todos y cada uno de ustedes. Y me gustaría reflexionar y proponer una serie de cuestiones que tienen que ver con los cambios que se han suscitado en el país y que tienen que ver con la presencia del movimiento indígena como sujeto político, no solo de la historia del Ecuador, sino del continente. Hay muchos conceptos que sin la existencia del movimiento indígena simplemente no serían posibles. El concepto de Estado plurinacional, el concepto de Estado intercultural, los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos, la no privatización del agua, todo eso está en la Constitución, ¿no? El régimen del buen vivir, el summa causa, y corresponden a las luchas políticas del movimiento indígena. Aquí tenemos compañeros indígenas, está el mismo compañero Luis Macas, y esos compañeros, si regresan a ver detrás, van a encontrar que sus abuelos, que ellos mismos, que nosotros mismos, fuimos parte del sistema Hacienda, del Guasipungo, de un sistema explotador, discriminador, racista, excluyente y sumamente violento. Poco a poco hemos ido conquistando derechos, garantías. Nos falta muchísimo todavía. Pero yo creo que sin la presencia del movimiento indígena, lo que vivimos ahora habría sido imposible. Hoy luchamos por sociedades interculturales, hoy luchamos por la plurinacionalidad del Estado, luchamos por los derechos de la naturaleza y somos el único país en el mundo, el único que tiene en su constitución los derechos de la naturaleza. Y eso es por la lucha del movimiento indígena. Y ahora vean ustedes, el movimiento indígena tiene alcaldías, tiene prefecturas, tiene un montón, creo yo, de conquistas, de poderes, pero el movimiento indígena está ante un desafío enorme. ¿Cómo empezar a resolver la crisis que este momento experimenta el Ecuador, experimenta América Latina y el mundo? O sea, cómo volver a pensar, a reflexionar, cómo volver a comprender el mundo. Porque, compañeros, cuando se hizo el levantamiento de 1990, el movimiento indígena
no tenía las condiciones logísticas que ahora tenemos, que ahora se tienen. Se lo hizo a fuerza de voluntad. Y el compañero Luis Macas decía algo que me parece interesante, y es la necesidad de conversar, ¿no?, de hablar, la necesidad de pensar en conjunto lo que es el mundo, lo que es nuestro país, porque de ese pensar en conjunto salieron los conceptos de suma causa, salieron los conceptos de interculturalidad, salieron las luchas indígenas, las resistencias, las movilizaciones. Y hoy estamos frente a un desafío, y es que estamos ante un proyecto de dominación política que se sustenta en algo que la economía política denomina el lumpen, la lumpen acumulación. Lumpen es una palabra que significa delincuente, es decir, los delincuentes de manera bonita. Estamos en un modelo de acumulación caracterizado por la delincuencia. Y no se trata de una apelación retórica, me gustaría mucho que sea una cuestión retórica, se trata de una evidencia empírica. En el caso de, ustedes deben saber, de Honduras, esa sociedad llegó a elegir de presidente a un delincuente. Fue tan así, se llama Juan Orlando Hernández, tan así que este señor estuvo preso por tráfico de drogas, por haber traficado más, haber permitido la entrada de más de 400 toneladas de droga en Estados Unidos. Estuvo preso por narcodelincuente, por narco. Y resulta que hace unas semanas salió de la cárcel indultado nada menos que por Donald Trump. Donald Trump no indulta a luchadores de derechos humanos, indulta a narcotraficantes que llegan al poder. En el caso del Ecuador estamos en una coyuntura muy parecida. Estamos llegando a los niveles donde la acumulación del capital, si ustedes quieren, se asienta en circuitos de lumpen acumulación, de delincuencia. Por eso ustedes pueden apreciar una violencia que excede todo marco jurídico, que rebasa ese marco jurídico y que se derrama sobre la sociedad. Y sobre esa delincuencia, sobre esa lumpen acumulación empieza a emerger algo que es el miedo. La gente empieza a tener miedo a la convivencia, a hablar. La gente empieza a tener miedo incluso en su propia familia. El miedo se instila, el miedo empieza a circular al interior de las familias. Y el miedo es paralizante. Cuando uno tiene miedo, uno se paraliza, uno se repliega, uno se vuelve contra sí mismo. Pero en este caso nosotros vemos que el miedo es una estrategia de dominación política. Se utiliza el miedo de forma estratégica para evitar resistencias, organización, disidencias, rupturas, movilizaciones. Para eso se utiliza el miedo. Pero no es el miedo político, el miedo de la represión del Estado, que también hay, por supuesto. Es el miedo de no saber si vas a regresar vivo a tu casa. Es el miedo de no saber si tu negocio y demás finalmente va a poder sufrir la cuestión de las vacunas. Es la extensión, la socialización, si ustedes quieren, la masificación del miedo y de la delincuencia como forma de convivencia social, como mecanismo político de dominación, y esto el país no lo había vivido antes, esto es absolutamente nuevo. Y ante eso se necesitan otro tipo de respuestas, se necesita confrontar ese miedo, comprenderlo como una estrategia de dominación política, y necesitamos, lo que decía Luis Macas, pues conversar sobre el sentido del mundo, porque vean lo que está pasando a nivel mundial. Tenemos que el capitalismo avanza a niveles insospechados hace apenas unos años. Ahora tenemos procesos de inteligencia artificial que empiezan a generar más desempleo todavía. Tenemos precarización laboral. No sabes si la próxima semana vas a tener trabajo. No sabes si te enfermas, pagar esa factura de enfermedad te va a significar la miseria. Un capitalismo que genera además tales niveles de riqueza que como nunca antes, y al mismo tiempo unos niveles de precarización asimismo inéditos. Ese es el capitalismo que confrontamos cotidianamente, que en el caso del Ecuador se imbrica, se relaciona, se mezcla con estos circuitos delincuenciales de hacer la política. Y aquí, claro, las personas que quieren oponerse al presidente Noboa inmediatamente son capturadas, ¿no? Son capturadas por los sistemas informáticos, dicen, esta persona está hablando mal, vas a tu banco, metes la tarjeta
y ya no resulta, y resulta que ya tu cuenta de ahorros generalmente ya no funciona. Ya no funciona porque estás dentro de esa dinámica del poder. Y es curioso porque en ese tablero de mando donde pueden identificarnos a todos y cada uno de ustedes, hay una transnacional que se llama Palantir. No sé si le hayan escuchado, anoten ese nombre, busquen en las redes sociales, ¿no? Palantir es la empresa que se encarga de saber quién piensa de forma diferente al poder para poder perseguirlo, para poder después encarcelarlo, para poder judicializarlo. Es decir, la inteligencia artificial, que supuestamente debería ayudarnos a construir un mundo mejor, debería ayudarnos a resolver muchos problemas de la humanidad, en este momento se transforma en una amenaza. Y adivinen que entren a la página web de CNT, entren a la página web. ¿Y qué van a encontrar en la página web de CNT? ¿Saben lo que es CNT, no? La de los teléfonos, de Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Resulta que si entran a la página web de CNT van a encontrar el convenio con Palantir. Palantir es la empresa que en este momento está dando la inteligencia a los israelíes para el genocidio de Gaza. Eso es Palantir. Palantir es la empresa que está en Argentina con Milei, ¿no?, para tratar de evitar la resistencia en Argentina. Es decir, si nosotros teníamos antes escenarios complicados, escenarios relativamente complejos de resistencia y movilización, ahora el capitalismo ha generado niveles de vigilancia, niveles de control, niveles panópticos para lograr que las sociedades sean dominadas por el capital como nunca antes. Y ante eso tenemos que dar respuestas. Tenemos que incorporar derechos que antes nunca habíamos pensado. Por ejemplo, luchar por el derecho en contra del sesgo algorítmico, ¿no? Luchamos ya por los derechos de la naturaleza, conseguimos eso. Pero nos toca ahora luchar por un nuevo tipo de derechos. Un derecho que me parece fundamental es el derecho a la renta básica universal, el derecho a la reducción de la jornada de trabajo a 32 horas, ¿no? El derecho a disponer del tiempo nuestro, el tiempo que nos pertenece a nosotros para sacarlo de la producción. Y ahí creo que el movimiento indígena tiene que decir muchísimas cosas. Porque este país cambió por el movimiento indígena, hay que decirlo. Si no había movimiento indígena, no había todo lo que hemos logrado. Porque el movimiento indígena luchó. Vean ustedes lo que acaba de pasar en los meses de septiembre, octubre del año pasado. Tuvimos una propuesta de cambio constitucional y todo estaba dispuesto para que el presidente gane esa consulta, y la iba a ganar, porque tenía absolutamente controlados los medios de comunicación. La gente pasa en TikTok y cuando la gente entra a TikTok se deja ganar por la banalidad y se pierde, pues. No tiene referentes, no tiene coordenadas con respecto a la estructura de la realidad, se pierde en TikTok. Y cuando te das cuenta, ha pasado 1 hora, 40 minutos, ¿qué has hecho? Has pasado viendo videos intrascendentes que te capturan la atención. En esa captura de la atención, la dominación política se sustenta justamente en esos mecanismos. Te capturan la atención y te meten emociones, sentimientos y terminas votando por la derecha. Porque pasaste horas en TikTok y nadie te dijo que eso era una trampa. Íbamos a perder la consulta, pero ¿qué pasó? Que el movimiento indígena salió, una vez más, 1 mes de movilización, 1 mes, ¿no? Cotacachi, Saraguro, los pueblos que salieron a confrontar al poder. Y después de esa movilización pudimos derrotarlos. Si no había esa movilización, compañeros, no los derrotamos. Y esa es la lección. La lección es que si no nos movilizamos, perdemos. Así de simple. La movilización es la que nos constituye políticamente, la movilización es la que nos saca del TikTok, la movilización es la que nos da posibilidades de articular ese diálogo. Porque no se trata, como decía el compañero Lucho, de conversarnos y sentar en un café, no. Se trata de hablar en el contexto de la movilización, de la lucha social, de la lucha de clases. Ese es el diálogo en la lucha, diálogo en la movilización, diálogo en la resistencia. Y este rato la resistencia está en escaparse del TikTok. O, en todo caso, politizar el TikTok. Meter cosas de lucha de clases en ese TikTok. Meter sueños, esperanzas, resistencias en ese TikTok. Y aquí de hecho hay un influencer que está de candidato aquí en Chimborazo, ¿no? Para la prefectura, vean ustedes.
Y ese compañero nos ayudó muchísimo en la movilización del 19. Con eso, y porque ya el tiempo se me va, me habría gustado muchísimo compartir un montón más de cosas. Compañeros, las fronteras de la disputa contra el capital ahora son más complejas de lo que nos podemos imaginar, mucho más complejas. Pero si no nos movilizamos, si no nos unimos, si no nos organizamos, Noboa va para largo. Hay que frenar a Noboa. Y la única posibilidad de frenar a Noboa y esa lumpen acumulación es la lucha social. Muchísimas gracias. Muy claro, muy directo, Pablo, muchísimas gracias por tu ponencia. Si tenemos preguntas, les recuerdo para Pablo, les recuerdo que tenemos ahí hojitas, por favor pueden escribirlas y al final de todas las ponencias, Pablo también las responderá, ¿sí? Por favor, antes de que se olviden las preguntas. Inmediatamente queremos continuar con la ponencia de la asambleísta Mariana Yumbay. Un aplauso, por favor. Bueno, ya que van a ser sentados, me quedo también. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias al Taita Lucho por habernos hecho partícipe y traernos acá a Chimborazo. Qué gusto estar aquí con eminencias de panelistas y también una oportunidad de reencontrarnos con varios compañeros y compañeras que siempre quizás nos hemos encontrado en los espacios de lucha y qué bien ahora que nos encontremos aquí. Bueno, yo voy a hablar desde el espacio en el que nos encontramos actualmente y quizás estamos ahí por una decisión colectiva, creyendo que desde ahí podemos transformar al Estado ecuatoriano, transformar la vida de todo el pueblo ecuatoriano, transformar la vida de los pueblos, de las nacionalidades, de todos los sectores. Sin embargo, debo señalar que estamos en una crisis inmensa, no solo una crisis económica, sino también, desafortunadamente, en la Asamblea Nacional ya no hay una independencia. Se supone que de acuerdo a la Constitución de la República hay 5 funciones del Estado y cada una debe gozar de una total independencia. Sin embargo, ahora no hay esa independencia. La Asamblea, que es la primera función del Estado, está siendo totalmente controlada por el Ejecutivo, o sea, por ADN. Ellos son los que imponen las agendas, ¿no es cierto? Durante este último año, debo decir que a partir de esta narrativa que se ha posicionado de la lucha contra la inseguridad, que está bien, todos queremos recuperar la paz, la tranquilidad, queremos salir a las calles sin miedo y volver sanos y salvos. Estamos claros en eso, pero este gobierno y esta asamblea también ha utilizado esta narrativa de luchar contra la inseguridad y a partir de ello han venido imponiendo y aprobándose leyes totalmente inconstitucionales. En este año hemos aprobado 26 leyes. De estas 26, 9 son leyes que ingresaron o iniciativas que ingresaron como calificadas de urgencia económica, ¿no es cierto? Y de urgencia económica no tienen absolutamente nada. Lo único que han querido es restringir el debate, acelerar el paso para aprobar, porque las leyes de urgencia económica solo tienen que evacuarse, aprobarse o improbarse dentro de 30 días. Entonces, ¿qué es lo que han querido? Acelerar y claro, como tienen una mayoría absoluta, en este caso los asambleístas de ADN y los otros que han sido cooptados, que han ido traicionando incluso desde el movimiento Pachacuti y que han servido a este gobierno y que siguen sirviéndoles al patrón, compañeros. En ese sentido, compañeros y compañeras, han sido
como digo, no ha habido debate, no hay posibilidad de que se escuche al otro. La única calificación, es más, que se nos ha dado cuando queremos hacer aportes o tal vez votamos en contra, simplemente dicen, es que votan en contra porque están con los grupos organizados, ¿no es cierto? Con la delincuencia, con las mafias. Y nosotros en reiteradas veces hemos dicho, nosotros no somos ni parte de las mafias ni de los grupos organizados, somos del pueblo y hemos venido acá a luchar por los derechos para todos y para todas, no en busca de algunas prebendas. En ese marco, miren compañeros, estas 9 leyes que se han aprobado, de las 9, 8 leyes están con más de 100 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional igual está presionada porque desde el Ejecutivo están presionando, y prueba de aquello, hay algunos jueces ya están con investigaciones en la Fiscalía, otros han dado un paso al costado para no ser víctimas de esa persecución, compañeros. Y cualquier rato la Corte Constitucional va a tener que pronunciarse. Estas 9 leyes han violentado derechos constitucionales, han provocado una regresión de derechos, compañeros y compañeras. En noviembre del año anterior, todos fuimos y votamos, dijimos no, ¿no es cierto? No queremos que se toque la Constitución de la República. Pero resulta que con estas leyes tramposas, calificadas de urgencia económica, están reformando la Constitución, compañeros. Están afectando derechos, principios, garantías. Con la Ley de Solidaridad Nacional, compañeros y compañeras, que bueno, ahora ya se declaró inconstitucional. Con la Ley de Áreas Protegidas, se abre el camino a la privatización de las áreas protegidas, compañeros. Se abre el camino a que se concesione al sector privado, o sea, el Estado va a entregar las áreas protegidas, incluido con pueblos y nacionalidades que están en las áreas protegidas. Estamos regresando 50 o 60 años atrás, compañeros. Esa ley tenía que haber pasado por una consulta prelegislativa porque es un derecho constitucional previsto en el artículo 57 y no hicieron caso, pisotearon ese derecho, compañeros y compañeras. Aprobaron la Ley de Integridad Pública, con el cual también se benefició y se perdonó las deudas de la Corporación Novoa y otros, compañeros. Con esa ley desvincularon a más de 7,000 servidores públicos, compañeros. No obstante, se ha declarado la inconstitucionalidad, pero las acciones que ya se generaron, esas no hay posibilidad de regresar. Ya la Corporación Novoa y otros se beneficiaron de ese perdón y ya no hay posibilidad de recuperar. Se ha aprobado una ley de inteligencia, compañeros. Por eso, ahora sin orden judicial pueden acceder a todas nuestras comunicaciones. Ya no tenemos el derecho a la intimidad, compañeros. Eso están aprobando. Se ha aprobado también una ley de transparencia social. Y con esa ley es que están bloqueando cuentas de dirigentes, de autoridades. Con esa ley están persiguiendo a las organizaciones, compañeros y compañeras. En esa ley y en el reglamento se establece que, imagínense que las Fuerzas Armadas, que los policías estén controlando también todo el territorio donde están los pueblos y nacionalidades. Se aprueba una ley de fortalecimiento de los sectores estratégicos para fortalecer el extractivismo, compañeros. No sé si se han dado cuenta, pero todos nuestros páramos están concesionados. Y con esta herramienta legal lo que van a hacer es
Empezar con las explotaciones, compañeros. No les interesa que ahí están las fuentes de agua. No les interesa que ahí hay biodiversidad. No les interesa absolutamente nada. En esa ley, de la misma forma, se establece que la fuerza pública tiene que estar precautelando los intereses del sector privado, compañeros y compañeras. Se aprobó también la ley de fortalecimiento crediticio. Los nombres son bonitos, pero con esa ley, ¿qué es lo que aprobaron, compañeros? Abrir el camino a la privatización del IES, compañeros, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El IES y el BIES, ¿a quién pertenece? Al pueblo, a los trabajadores. Pero resulta que en esta ley se establece que se puede entregar las carteras quirografarias, prendarias, hipotecarias a la banca privada, compañeros. Eso se aprueba, compañeros. Se aprobó también una reforma a la ley de tributario para incentivar, dice, para que el sector privado inmobiliario construya las casas, porque sí, hay deficiencia, hay déficit de vivienda en todos los sectores. Pero esa ley dice, sí, construyan, pero ustedes a cambio tienen la reducción del impuesto a la renta del 30%. Y también van a recuperar el 100% de lo invertido. ¿Dónde está la donación o el regalo? ¿Dónde, compañeros? Y así sucesivamente. Se aprueba también una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, al COTAD, compañeros. Esa reforma nos va a golpear inmensamente a todo el pueblo. Esa ley tenían que haber aplicado la consulta prelegislativa a los pueblos indígenas, porque van a ser golpeadas las juntas parroquiales, los municipios y las prefecturas. Y en esos espacios también estamos los pueblos indígenas, pues, compañeros. Y deberíamos haber exigido la consulta. Pero, ¿quién dijo algo? Nadie, compañeros. Así estamos. Desafortunadamente, todas estas leyes no contribuyen al pueblo ecuatoriano. Todas estas leyes sirven solo para el grupo de poder económico. Nada para los pueblos, nada para los agricultores, nada para las mujeres, nada para desarrollar los derechos de la naturaleza. En ese sentido, compañeros, yo coincido con Pablo, coincido con Tanita Lucho. Es necesario retomar nuestras organizaciones. ¿Qué nos está pasando, compañeros? Estamos, no sé, perdidos, atrás de un cargo, buscando algo, esperando los bonos, cuando son derechos que tenemos que defender, compañeros y compañeras. Así que a retomar la fuerza, la unidad, compañeros. Yo digo, hace años atrás no teníamos la tecnología, pero nuestra gente de abajo estaba más informada y era más coherente, más leal con la lucha de los pueblos, de las nacionalidades y de la naturaleza. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias a la asambleísta Mariana Yumbay, quien de primera mano con sus funciones en la asamblea pues nos da información que todos deberíamos conocer, y seguramente faltan muchas leyes que todavía tenemos que averiguar bastante más, y las que se van a aprobar
que tenemos que estar muy atentos. Este ha sido el primer bloque, diagnóstico y crisis nacional y local. Vamos a pasar al segundo bloque, que son las respuestas organizativas y caminos propios a este difícil diagnóstico, ¿no? Vamos con nuestro ponente, Hernán Novillo. Querido compañero, por favor, adelante. Asimismo, simplemente para recordar, si hay preguntas para la doctora Mariana, también pueden escribirlas, por favor. Querido Hernán. Gracias. Buenas noches con todas y todos. Masi, Lucho, te saludo con mi chungo, ¿no? Y te pido permiso para poder saludar a Emilio Guzniay. Él y otros más fuimos parte de este equipo que conformamos la Coordinadora de Solidaridad de Chimborazo y conformamos aquí el Movimiento de Unidad Plurinacional Chimborazo. Con tu permiso también, querido Lucho, quiero saludarle a Carlitos Amboya, que fue parte del primer equipo de diputados del Movimiento Pachacuti, y a Rodrigo García, el primer concejal del Movimiento Pachacuti. ¿Por qué es importante esto? Porque en ese encuentro que tú nos estás convocando, Lucho, es importante que estemos los mayorcitos, los maduritos y los jovencitos. Porque algo podemos decir. Rodrigo, por ejemplo, una frase que nunca me voy a olvidar. Compañeros, recuerden que esta democracia no es cancha ajena en la que jugamos. O sea, queda clarito para todo el mundo puede entender. Y esto puede replicar permanentemente Rodrigo. Carlos, con toda la experiencia de Taita Leonidas por año, ¿cuánto puede decir? Emilio Guzniay siendo el presidente del MIS y después de la Comis, ¿cuánto puede decir? Es decir, que debemos encontrarnos. Esto es urgente. Gracias, Lucho, por convocarnos a eso, ¿no? Porque a veces sentimos como que ya hemos dado, ¿no? Me voy a quedar en la casa. Hoy lo mismo de siempre. Es necesario encontrarnos, ¿sí? Y recuperarlo, la sabiduría andina, ¿no? Los taitas, las mamas tienen mucho que decir. Por tanto, para mí era importante decir eso públicamente. Gracias, Emilio, gracias, Carlos, gracias, Rodrigo, y también veo otras caras, compañeras, compañeros que, como Patricia, que en su momento fue viceprefecta por el Movimiento Pachacuti, y algunos compañeros, y a Radiofónicas, no puedo olvidar Radiofónicas. Lo que Radiofónicas cumplió en los levantamientos, Lucho, ¿sí? Y en el papel que fundamentalmente hizo la Coordinadora de Solidaridad de Chimborazo. Gracias, Lucho, gracias a los dos Luchitos aquí presentes. A mi compañero presidente, director de la Casa de la Cultura, me alegro mucho por haber compartido y poder hacer posible que esta alianza estratégica sea ya permanente. Yo veo con buenos ojos cuando entró Juan Carlos de director, más allá de la democratización en la Casa de la Cultura, posibilita estos encuentros para que también el arte está bien, pero también el encuentro para soñar, para recuperar la memoria y para soñar en conjunto. Gracias, Juan Carlos, por eso. Creo que esta alianza es muy fructífera para ya y para mediano y largo alcance. El Lucho nos dijo que es un poco difícil y para qué podemos hablar de cosas abstractas, etéreas, pero sí es importante que podamos entender la situación de la provincia de Chimborazo ahora. Nuestro amigo Pablo, como saben decir, me decían en la Politécnica, es que en el Ecuador hay dos ideólogos, a los únicos que los vemos en las redes, a Alberto y a Pablo. Pablo ya nos da una idea de cómo está el panorama mundial nacional y nuestra Masi, con quien nos representa no solo a Bolívar, sino a Chimborazo, por su posición en defensa de los verdaderos intereses del pueblo. Otra persona debería estar aquí, Carmen Tiupul, y no está, ya sabemos por qué no está. Así con claridad. Así que gracias, Marianita. Ustedes nos indicaron la situación global.
Yo quiero bajar a aterrizar un poquito en Chimborazo para ver qué hacemos, porque la propuesta que nos dijo Jenny era, ¿qué hacemos en la provincia de Chimborazo? Y más allá de que tengamos que tomar en cuenta algunas notas, es importante entender la pobreza por necesidades básicas insatisfechas en la provincia es del 64.9%, en el Ecuador la media es del 40%, 25 puntos arriba, Huauqui Lucho. Esta es nuestra situación. La pobreza por ingresos, el 48% en la provincia de Chimborazo y el 21% en el país. ¿Sí se dan cuenta las tremendas brechas? Y estamos en la mitad del Ecuador, equidistantes a los polos de desarrollo, con compañeras, compañeros, 8 ecosistemas en la provincia de Chimborazo, 8. Podemos ser profundamente ricos, solo que los bienes para la vida y los bienes de la producción están en manos de unos pocos, nada más. La desnutrición crónica infantil, que para mí, junto con la pérdida de los bienes para la vida, es lo más indignante en la provincia de Chimborazo. En algunos cantones como Colta, Huamote, pasa el 40%. En la provincia de Chimborazo tenemos un promedio del 32%. La media nacional es del 19%. No nos da vergüenza. Es decir, nuestros niños no van a ser los que conduzcan este país, esta provincia. ¿Sí o no? Así de simple. El acceso a servicios básicos y agua alcantarizado, si bien tenemos una gran cantidad de agua por nuestra Pachamama, pero no tenemos agua segura para comer en la mayoría de nuestras comunidades, en las ciudades también. El subempleo es terrible. Hace poco tiempo estuve en el gobierno cantonal de Colta, es decir, el PDOT, y se preveía que para el año 2022 Colta debería tener unos 85,000 habitantes. Sorpresa, 30,468. Nuestros territorios no son viables. Ya no hay la mano que produce, solo hay mayorcitos y niños. Y los niños, como hemos visto, desnutridos. Esta es nuestra situación. Entonces, si bien los índices ahora son un poquito mejor cuando iniciamos nuestra minga, Luchito, por antes de los 90, en los 90, porque sí era terrible nuestra situación, pero es nuestra realidad de la provincia de Chimborazo. Solo esta realidad nos obligaría a organizarnos, pero no ocurre eso. En Riobamba, en Chimborazo, Jenny, compañeras, compañeros, necesitamos de un diálogo intercultural, intergeneracional e interterritorial. Los hermanos indígenas de espaldas con los que nos autodenominamos mestizos. Las cámaras y los trabajadores con diferentes propuestas. Los grupos fácticos apoyando al sistema. La iglesia no dice absolutamente nada. Taita Lucho, ya no tenemos aquí a Taita Proaño o a Taita Corral. ¿Te acuerdas que eran nuestras manos? Ya no tenemos. Tenemos una iglesia que no pasa nada, pero también no tenemos un diálogo entre cristianos. Hay una gran cantidad de la presencia de sectores evangélicos. Es necesario también un diálogo ecuménico e interecuménico. Esto planteamos. Últimamente estuve en la academia y tuve algunos inconvenientes. Entre ellos, cuando yo proponía que yo soy ingeniero de empresas y dictaba entre otras cátedras de administración, que deberíamos implementar aquí propuestas sin llegar al autarquismo,
pero que hagan posible el autocentramiento de la economía en cada uno de los lugares, porque eso es lo que nos ha dado, nos ha resultado bien. Lo que pasa en la provincia de Marianita, en Salinas, o lo que pasa en mi tierra, en Cebadas, el autocentramiento de la economía. Y planteaba por diferentes razones y se fueron a quejar y decían que eso no vale, que tenemos que aprender lo que hacen en México, hacen en Estados Unidos. Nuestra juventud tiene un título, pero no tiene la conciencia de ser ecuatorianos, de entender lo que nos sucede. Y están proponiéndose y poniéndose otra mentalidad. Si para los hermanos originarios, Lucho, la hacienda todavía está en la cabeza y en el corazón, para los estudiantes, para los michos, para las generaciones nuevas, como ha dicho Pablo, el TikTok, pero también está, conversábamos con Carlitos Amboya, yo le preguntaba si le conocía a Carlos Amboya y él se sonreía, ¿no? Y es que la gente no le va a seguir a Carlos Amboya. Mucha gente, ¿saben a quién quieren seguir en la provincia de Chimborazo? Al señor Chango, gerente de la cooperativa Muxurruna, porque claro, los medios de comunicación le ponen, esta es la forma de ser. Yo recuerdo con claridad, Lucho Macas y nosotros propusimos el Estado plurinacional en su candidatura y tuvimos 135,000 votos. Llegó un gatito y todo el mundo, los medios de comunicación, y propuso también el Estado plurinacional y se llevó. ¿Sí se dan cuenta en dónde están nuestros corazones? ¿En dónde está nuestra cabeza? Algo nos pasa, algo nos pasó y algo nos pasa. En la provincia de Chimborazo, bueno, antes de eso, hace unos 4 meses, más o menos, pudimos conversar con Alberto Acosta y llegamos a la conclusión y él decía: Bernán, en el Ecuador, en esta coyuntura, cualquiera menos Noboa, lo que tenemos que hacer es unirnos urgentemente para bajarle, porque como ha dicho Pablo, ellos vinieron para quedarse 20, 30 años, esa es su propuesta, y planteamos organizarnos acá, y no pasó nada. En la provincia de Chimborazo da pena, Taita Lucho, el candidato a la alcaldía del movimiento Pachacuti no es nuestro, es de la derecha, y propusimos cuántas veces diálogos para poder hacer una unión de todos los movimientos de la izquierda. No pasa nada, los intereses personales están por encima de los intereses de lo que el Ecuador necesita, la provincia de Chimborazo necesita. Como ya mi amiga Jenny me puso el papelito, yo voy a plantear lo siguiente. Marianita nos dijo, se han concesionado ya sin que nosotros digamos absolutamente nada las tierras de todos los páramos y todo. Tenemos que pelear por las tierras raras. Verán que la propuesta de Noboa con Tron es para que se lleven toda la riqueza de las tierras raras en el Ecuador. Es eso. Y están en nuestras comunidades, están en nuestro territorio. Este puede ser un eje para poder conversar, para poder encontrarnos y encontrar. Se me viene a la cabeza, calle Olmedo y Velasco, cerca de Radiofónicas, las comunidades eclesiales de base. Le encontramos a Lucho Macas, y claro, como siempre, ¿no? Y le pregunta a unos compañeros, ¿y cómo nos debemos solidarizar? Ojo, Marianita, ¿cómo nos debemos solidarizar? Estamos hablando de los inicios de los años 90. ¿Saben cuál fue la respuesta de Lucho Macas? También peleen ustedes por sus cosas. Y eso tenemos que volver a hacer, Luchito. Las compañeras mujeres, por lo que tienen que conseguir contra el patriarcado y todo. Estudiantes exigiendo la educación que tiene que ser cada vez mejor y universal. Los campesinos por precios mejores, los trabajadores por mejores condiciones de trabajo y no por la precarización laboral, profesionales, todos, y unirnos frente a ejes, porque Lucho, no tenemos ejes. 1990, ni una hacienda en el Ecuador, teníamos por qué luchar, caramba, te acordarás. No tenemos esos ejes,
Pueden ser los ejes entonces, la lucha por las tierras raras, por la cultura de paz. Riobamba, cuando pasaba alguna cosa en Riobamba, nos decíamos, por 15 días, oye, en San Alfonso han robado, y 15 días andábamos conversando, ahora de todos los días roban y matan. ¿Tenemos o no tenemos que abordar la cuestión de la seguridad? Marianita, la justicia indígena, ¿cómo un eje vertical puede ser la justicia indígena en esta coyuntura? La recuperación de los bienes para la vida, otro eje de vital importancia. Nuestras tierras están desoladas, tenemos que recuperarlas, están desertizadas. Por tanto, la agricultura regenerativa, propongo también el diálogo intercultural, intergeneracional, interparroquial, la movilización, y me parece interesante lo que nos ha dicho ahora Pablo, ¿no? Politizar el TikTok, porque decir a la gente que no ocupe las redes va a ser difícil, pero ¿qué tal si politizamos? Aprovechando, vamos a tener, o ya tenemos un candidato a la prefectura, Arturo Cefla, que es conocido por las redes sociales, que pueda aprovechar. ¿Por qué? Para que se pueda ganar una propuesta nuestra. Esto. Yo agradezco mucho y creo que es importante conversar. Lucho, viste que habían miles de personas afuera sí, antes aquí, recordarás que aquí en Riobamba habíamos ríos de gente por la lucha. Podemos hacer, y creo que hay algunas propuestas que tenemos que encontrar. Propongo estos para poder también conversar nomás. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a nuestro ponente Hernán Novillo, que justamente desde la experiencia nos ha hablado y también abrir ese camino para los jóvenes, ¿no? Y nos ha dado algunas alternativas. El tiempo ha sido un poco corto, queremos dar inmediatamente el paso a Carlos Amboya, querido compañero, asimismo, respuestas organizativas y cuáles son los caminos. En la lucha del pueblo nadie se cansa en Nacho. Sinaka allí pachata charipaichi, kispichi ongichi mabe pandaripeka. Yo paichani taita lucho. No yascanicho caipi, kikin kunaban, rimana kunaman samunat. Sinaka wakin kunana yachancho chaira kichuata. Yachana kan. Yachana kanchi tuku ikuna nacho, Estado plurinacional Ocobeca, pero no yachanguna, achkakuna. Sinaka, compañeras y compañeros, buenas noches. Yo tengo algo preparado para no ir por otros lados. Hubiera sido mejor tener la presencia de los dirigentes actuales del movimiento indígena Chimborazo, pero no hay. Aquí tenemos a los exdirigentes. Veo aquí a Taita Delfín, Taita Pedro, Mamá Cristina, Taita Emilio, ¿quién más? Los que han pasado de dirigente del movimiento indígena de Chimborazo. La hija de, Gladys. Gracias por venir, pero hubiera sido, digo, ¿no? Que ellos estén aquí para un poco analizar, pensar la situación, porque hoy me había pedido que hablara sobre las alternativas de fortalecimiento comunitario desde la nación Puruá. Pero entonces, para eso, ¿qué organizaciones estaban presentes aquí? No sé de qué organizaciones no estamos. Actualmente yo soy presidente de la Junta de Riego de la Comunidad de Aldal. Y veo durante estos 2 años serios problemas. Y no hay nadie que nos ayude a resolver los problemas. Y veo que el tema del agua es la clave fundamental para convocar a las organizaciones. He participado en diferentes reuniones de la Interjunta Chimborazo que convoca. Y tiene buena convocatoria. Más que la Comich. Entonces, por el agua sí se moviliza la gente, por el agua sí se levanta la gente. Pero hay que trabajarlo.
Entonces yo creo que para hacer ese análisis debemos un poco hacer recorrido de nuestra historia organizativa. Empezamos nosotros en el 1982. Desde aquel año ya son 44 años del caminar movimiento de Chimborazo. En el 1982 se realizó el primer encuentro provincial aquí en Colegios Salesianos, en Riobamba, con más de 60 delegados. Ahí surgió la iniciativa de crear una organización unificadora a nivel provincial. Y ahí nació la necesidad de unificar a las comunidades frente a serios problemas de divisiones, de racismo, de explotación, de dominación en tiempos de las haciendas. Entonces, frente a esa situación, surge esa necesidad. Y en 1984, precisamente 12 de abril de 1984, se constituye el movimiento indígena Chimborazo en Santa Cruz. Y como primer, no sé por qué ahí no decía dirigente, no decía presidente, nombraron a Monseñor Proaño como primer coordinador general del movimiento indígena Chimborazo, mediante la firma de acta constitutiva. Ahí surgió el movimiento indígena Chimborazo. Ahí tenemos algunos archivos, pero que ya se perdieron. Antes que yo salve sacando una copia, las firmas de quienes asistieron a ese encuentro que se creó el movimiento de Chimborazo. Ahí empezaron también a trabajar en las comunidades. Cada representante se comprometieron a trabajar en las comunidades. Y de ahí se realizaban muchos encuentros, talleres, cursos, intercambios. Eso fue fortaleciendo al movimiento indígena de Chimborazo. Eso hoy no hay. Eso, el caminar del movimiento indígena. Durante esos 40 años también ha habido fortalezas, debilidades, fracasos, caídas del movimiento indígena de Chimborazo. Compañero Pablo estaba diciendo que el movimiento indígena ha sido un referente, ¿no? Claro, eso sí es una fortaleza. Pero también hay muchas fortalezas, pero también hay otras que nos han hecho fracasar, nos han hecho debilitar. Tengo algunas situaciones. Por ejemplo, en el año 2012, sobre todo de la década de 2000, empieza a debilitar, a decaer la organización. En 2012 se fracciona la organización con la creación de la Cosmo Beach. Ahora ni eso funciona ya. La Cosmo Beach en el encuentro provincial, no, en el Congreso Provincial, tercer Congreso Provincial de la Comich, se fraccionó. Y ahí había pugnas, divergencias entre las organizaciones, entre los dirigentes, y desde ahí hasta ahora no hemos superado esa crisis. La otra situación de la crisis que vivimos también es por la influencia de los partidos políticos, sobre todo desde 2006. La vinculación con el partido político, la vinculación con la Revolución Ciudadana y con el mismo movimiento Unidad Plurinacional Pachacuti, no nos ha ayudado. Entonces ahí ha generado problemas y sigue. Desde 2000 han pasado 5 periodos y el último que estamos viviendo es el 6º periodo. Y seguimos en los problemas, y cada vez peor todavía. También he visto, algunas veces he asistido a las reuniones del movimiento indígena Chimborazo o la Comich. He visto apenas 15 o 17 organizaciones, pero
En el estatuto del movimiento indígena son 32 miembros que conforman el movimiento indígena Chimborazo. Hay organizaciones que ya no funcionan, hay organizaciones que no le interesan, pero son miembros según el estatuto. Pero cuando hay congresos, ahí sí, cientos de delegados, sean o no sean miembros de la organización. Esto no solo aquí en Chimborazo, también pasa en la CONAIE, también pasa en la Ecuarunari. No sé cuál será el interés. Tal vez será captar ahí puestos. Porque el siguiente problema veo es que los consejos de gobierno han sido más vinculados con el que financia. Con el que financia, tal vez son los gobiernos locales y el gobierno central. Eso lo ha dividido también. Entonces, funciona con ese financiamiento la organización. Y les interesa también, si es que hay ese vínculo, hay también convenios, dirigentes que se interesan por cargos públicos. Soy presidente de la organización, la próxima lanzaré para candidatura, ojalá para junta provincial, junta parroquial, para concejalía, para alcaldía, para consejo provincial, no sé, pero eso es del apunte que tiene ya. Otros entran a esas dirigencias tal vez para entrar a algún cargo institucional. Yo creo que eso es el principal sueño de los actuales dirigentes. En ese sentido, los objetivos del movimiento indígena Chimborazo no sé dónde se ha quedado. Y cuando uno les cuestiona esas fallas, de errores, no le gustan los cuestionamientos, no le gustan las críticas, porque le cae encima. Entonces, la última reunión, el año pasado mismo, estaba cuando vino el coordinador nacional Pachacuti, y con el presidente de la CONAIE, no, ahora no estamos para cuestionamiento. La gente empezó a cuestionar, a reclamar. Hoy no estamos para hacer a otro momento, pero ¿cuándo será ese momento que venga para corregirnos, para cuestionarnos? Creo que ese sirve. Nosotros recordamos que yo trabajé bastante vinculado en la iglesia con Monseñor Proaño, siempre hacía las evaluaciones, y las evaluaciones ayudaban a mirar los errores, las fallas que tenemos. Pero no quedaba solo en eso, sino hay que corregir, hay que hacer cambios, hay que replanificar. Eso ayudaba. Si no, no ayuda cuando uno no se cuestiona, cuando uno no evalúa, no se valora, no ayuda a retomar la organización. Entonces, con esos antecedentes, con este proceso, con este caminar, yo pregunto, ¿no? Aquí debemos nosotros ver, analizar cuáles son las propuestas, cuáles son las alternativas, cuáles son los sueños que queremos para dar fuerza organizativa. Yo creo que ahí más bien ya para el conversatorio, como dice, conversatorio, debemos conversar entre ustedes todos, ¿no? Para aportarnos y ver caminos, ver soluciones, ver salidas, para nuevamente retomar la organización, porque ya hemos escuchado a los demás compañeros, la situación es muy grave. Muchas gracias.